Y todes, les doy la bienvenida a nuestro conversatorio que se titula Lo que hemos avanzado y lo que falta por conquistar. Me da muchísimo gusto acompañar este espacio a un año de aquel día histórico en que San Luis Potosí decidió caminar del lado de los derechos y de la vida digna de las mujeres y personas gestantes. Este conversatorio busca abrir una conversación necesaria. ¿Qué significa realmente haber despenalizado el aborto? Porque sabemos que la despenalización no termina con la reforma al Código Penal. Al contrario, ahí comienza otro desafío, hacer que el derecho se vuelva realidad. Hoy queremos reconocer los avances institucionales, los esfuerzos de articulación, los aprendizajes de las colectivas y las redes de acompañamiento. Pero también queremos mirar de frente los límites, las resistencias institucionales, la falta de información, los obstáculos burocráticos y la violencia simbólica que todavía persiste. En San Luis Potosí hemos tenido un proceso que, si bien no ha estado exento de retos, ha mostrado diferencias importantes frente a otros estados donde la implementación ha sido más difícil. Por eso, este diálogo busca tender puentes entre quienes diseñan políticas públicas, quienes atienden en los servicios de salud y quienes acompañamos desde el activismo y el territorio. Les invito a escucharnos desde la empatía, el reconocimiento y la esperanza de seguir construyendo juntas una política pública que ponga al centro la autonomía, el cuidado y la justicia reproductiva. Les quiero presentar a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan mujeres y hombres que representan distintos frentes de esta lucha. Les presento a la licenciada Laura Romero de Abortistas MX, red que ha acompañado procesos en distintos estados y ha sido clave para la defensa del aborto como un derecho humano. La licenciada en Enfermería Diana García y la licenciada Elma Araujo de IPAS Latinoamérica y el Caribe, organización referente en salud pública con enfoque de derechos reproductivos. Al doctor Luis Fernando Barraza Araiza del IMSS Bienestar, institución clave en atención a la salud reproductiva comunitaria. Y al doctor Carlos Adrián Chávez Herrera del ISSSTE, quien ha acompañado la construcción de protocolos institucionales para la garantía de derechos reproductivos. A todos y todas ustedes, gracias por su presencia y su compromiso. Les platico un poco la dinámica del panel. Cada intervención va a tener un espacio aproximado de 3 minutos. Si veo que o nos damos cuenta que algo se está alargando, les haré una señal, ¿sale? Para poder cubrir todas las preguntas y no salir justos de tiempo. Muy bien. Les cuento que vamos a dividir este panel en 3 ejes. El primer eje nos va a hablar del contexto y el sentido político de la despenalización. En el segundo eje tomaremos en cuenta puntos de la implementación institucional y los desafíos que hay en materia de salud. Y nuestro tercer eje hablará de justicia reproductiva, retos y horizontes. Voy a lanzar la primera pregunta y quien desee responderla, por favor, hace uso de la palabra y recuerden, 3 minutitos aproximadamente. Primera pregunta. A un año de la reforma, ¿qué ha significado en términos reales la despenalización del aborto en San Luis Potosí? ¿Qué transformaciones visibles o simbólicas identifican? Muchas gracias por la pregunta. Justo a un año de la reforma de despenalización en el estado de San Luis Potosí, lo que esto ha implicado para el estado es el incremento de las oportunidades de acceso para este servicio de salud. Si antes el aborto ya era un servicio que era legal en situaciones particulares, después de la reforma de hace un año, lo que encontramos es un incremento de esas oportunidades para el acceso. Y eso se convierte en nuevas posibilidades para las usuarias de los servicios de salud. Gracias. Bueno, primero, buenos días. Y segundo, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Es muy lindo acompañarnos. Sumándome a lo que decía Elma, pues yo creo que ha indicado también algunas cositas. Una de ellas es como simbólicamente. Creo que contribuye a que la narrativa y las ideas que hay alrededor del aborto pues, se vayan como modificando, ¿no? Sabemos que hay un estigma enorme sobre eso y creo que justo que se haya cambiado la ley como que da esta oportunidad de que ya se empiece a hablar del aborto como un servicio de salud y un derecho. Creo que en términos generales también hubo una legitimación de una lucha histórica, ¿no? De los movimientos feministas y las defensoras de derechos humanos que venían pues cuestionando, ¿no? El control sobre los cuerpos, la criminalización que había hacia las personas con posibilidad de gestar. Entonces esto viene y pues, digamos, hace como
parcialmente una reparación histórica, ¿no? De decir, bueno, ya vamos a ponerlo en la ley de manera parcial, ¿no? O sea, también ahí todavía hay todo un tema. Por otro lado, creo que en términos reales también generó obligaciones para el Estado, ¿no? El Estado tiene que cumplir con las leyes, tiene que poner en marcha todo un aparato institucional para poder materializar estos servicios. Y quiero mencionar que aunque justo se avanzó con esta despenalización, también hubo pues, lastimosamente un retroceso, y fue que cuando se reformó se agregó una causal que está de peligro de muerte, y me parece importante irlo como poniendo porque sí ha significado muchas cosas, pero también significó justo como este retroceso de restringir algo que ya era parte de un derecho, ¿no? Más adelante seguramente podemos abordar el tema más profundo, pero bueno, en general creo que hay cosas que tienen un significado pues, simbólico, y creo que aún falta muchísimo para que también podamos como tener una transformación real en la sociedad en el tema de aborto. Muchas gracias. Gracias. Primero, gracias por la invitación. Gracias a todos quienes están aquí, que tienen interés en el tema. Hablando de el ISSSTE, que es esta institución de salud que se brinda de forma pública y que somos probablemente de los entes más pequeños que brindan salud pública, este cambio representa un cambio en nuestra estructura, en nuestra manera de entender y también de ofrecer salud reproductiva. Me gustaría que tuvieran como un contexto. Un día aparece un comunicado desde la más alta oficina de nuestra institución y nos dice: nosotros vamos a trabajar así, pero no tenemos un mecanismo, no tenemos un proceso, no tenemos insumos, no tenemos nada más. Hay que ir hasta la raíz y renovar todo esto para poder ofrecer este servicio. Pero también es una oportunidad muy grande porque cambiamos de una forma lógica de trabajar desde hace mucho tiempo a una forma de acompañamiento y de garantía de derechos. Entonces, hablando, por ejemplo, de la reparación histórica que habla Laura, para nosotros es muy importante porque creo que esto renueva la confianza que tienen los usuarios y las usuarias de nuestros servicios en nuestra institución, pero sobre todo para las mujeres y para las personas gestantes. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle obviamente a la organización Maya Verde por la invitación, agradecer el espacio aquí compartido con los colegas y el tener la oportunidad de compartir lo que se ha trabajado desde el IMSS Bienestar, que es esta nueva institución que lo que busca y está en su visión pues es brindar una atención integral y de calidad, sobre todo a las personas pues más vulnerables, y más que vulnerables, vulneradas e históricamente marginadas por el Estado, ¿no? Son aquellas personas que no tienen acceso por cuestión política, más que otra cosa, a una seguridad social. En términos reales, ¿qué ha significado para nuestra institución? En términos reales, desde que se despenaliza el aborto aquí en San Luis Potosí, nuestras instituciones se han realizado poco más de 200 interrupciones legales, entre legales y voluntarias de embarazo, y más allá de un número, y es algo que en lo particular me hace sentir orgulloso de la institución y del equipo de trabajo que me toca liderar, y de las colaboraciones que he tenido el privilegio de participar, una de las cuales ha sido con la organización de IPAS, es que más que el número, son 200 mujeres y personas con capacidad de gestar que tuvieron la oportunidad de, al no desear en ese momento, por la razón que fue ser madres, tuvieron la oportunidad de interrumpir su embarazo en condiciones seguras y de calidad, independientemente del contexto del cual vengan, independientemente de los recursos económicos con los que cuenten, independientemente del contexto social. Y eso es algo muy profundo, es muy poderoso, que ese es el gran pendiente del Estado en muchas de sus esferas, ¿no? Que las personas más vulnerables, más marginadas, tengan el acceso a los mismos servicios y con la misma calidad que el resto de las personas. Esa es para mí la función principal del Estado y de las deudas que tiene el Estado con la población. Entonces, además de 200 interrupciones, son 6 unidades alrededor del Estado, prácticamente en todas las regiones, a excepción de la región altiplano, en la que se han podido interrumpir el embarazo, y el resto de la información se la voy compartiendo en el resto de las preguntas, pero sí quería resaltar eso. Es un número importante y tenemos prácticamente cubierta en cuestión geográfica el Estado. Todavía hay mucho por avanzar, pero eso lo responderé en las siguientes preguntas. Muchas gracias.
Desde sus espacios, ¿es suficiente el sistema de causales que tenemos aquí en San Luis Potosí? Creo que esto va muy dirigido aquí al personal local. ¿Creen que las causales son suficientes? Es una pregunta que estuve dándole vueltas y creo que no tengo una respuesta. No podría decir si las causales son suficientes, pero sí podría decir que hasta el día de hoy, en la institución en la que yo trabajo, todos los casos todas las solicitudes que han llegado se han podido encuadrar en alguna de las causales y no hemos tenido limitación por eso. Entonces, yo no soy una persona usuaria del servicio, pero sí lo brindo y creo que hasta ahorita hemos podido resolver todas las solicitudes que tenemos. A lo mejor sería importante que las personas usuarias nos dijeran si hay algo más que debamos incluir o que se tenga que incluir. Gracias. Desde la experiencia de IPA Latinoamérica y el Caribe en el acompañamiento de los servicios de salud, lo que hemos identificado es que las causales, que son estas situaciones en las que el aborto está autorizado y que es un servicio permanentemente disponible durante la totalidad del embarazo, no son mecanismos suficientes. Y esto es por algo de lo que Laura ya les estaba compartiendo, ¿no? Hay causales que están vigentes en algunas entidades federativas y no en otras, pero en todo México hay causales. Y entonces este es un sistema que se vuelve súper complejo. Y ya había algunas caras de extrañeza y es normal, y los profesionales de la salud también se sienten así frente a estos marcos jurídicos. Entonces es una realidad que compartimos tanto los usuarios de los servicios de salud como los profesionales. El sistema de causales genera dudas en torno de si entramos en el supuesto que está expreso en el marco jurídico. Por supuesto que podemos encontrar buenas experiencias, que son experiencias que además están respaldadas por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que lo que nos indican es que las causales deben de ser interpretadas de forma amplia. Esto es con base a que sea la forma más protectora y entonces tratar de encuadrar la mayor parte de los casos en estos supuestos descritos por la norma y entonces poderles dar resolución a los casos. Pero la realidad es que las causales, o el seguir empleando, describir casos muy puntuales como por ejemplo si el embarazo es resultado de violación, si existe riesgo a la vida, si hay un diagnóstico de malformaciones incompatibles con la vida en la norma, lo que termina es impidiendo que los profesionales de la salud se sientan con la confianza de mirar al aborto como lo que es, un servicio esencial de salud y poder mirar al fenómeno reproductivo como desde la óptica del bienestar y a partir de eso entablar una conversación en torno a las oportunidades de acceder al servicio de salud frente a la pluralidad de circunstancias que nos pueden ocurrir durante el transcurso de un embarazo. Bueno, desde abortistas tenemos una clara por el acompañamiento jurídico que hacemos, y es que no, para nosotros las causales, el sistema de causales no es suficiente. Lo que hace es que hay un problema de fondo y el problema de fondo es que el aborto está en el Código Penal. Y lo que termina haciendo esto es pues, obviamente cortando la libertad, la seguridad de las personas y la dignidad. Entonces, al final esto se traduce en una carga desproporcionada para las personas que necesitan acceder al servicio. Y pues las causales dejan fuera múltiples y diversas razones por las cuales las personas se acercan a los servicios a abortar, ¿no? O sea, vivimos en un país y el San Luis es un estado completamente desigual, ¿no? Hay personas en condiciones rurales, ¿no? Entonces, tiene muchísimas implicaciones que justo no están previstas como tal. Y pues el tema como tal en San Luis es que solamente está la causal de aborto por violación, inseminación indebida y aborto culposo. Esas son muy pocas causales frente a un montón de situaciones que suceden en la vida reproductiva. Con la reforma del 2024, como les dije hace rato, pues se echó para atrás la de peligro de muerte y bueno, eso es muy preocupante, justo que se haya dado esta reacción, ¿no? También decir que desde el CEP de Marea Verde, San Luis Potosí de Abortita, continuamos haciendo incidencia por la cuestión de inconstitucionalidad que hay en la Corte y lo que queremos es que justo la Corte de marcha atrás a esta reforma que se hizo y vuelva a dar la causal el libre salud, pero en definitiva, en realidad lo que debería suceder es que el aborto no esté en el Código Penal, sino que se vea como lo que es un servicio de salud, como ya lo hemos dicho aquí también mis compañeras y compañeros. Entonces, creo que sí, hay que ir como un poquito más allá y el sistema de causal definitivamente se queda muy corto a las necesidades de las personas. Muchas gracias, Laura. En San Luis Potosí, como Estado, se sumó a una ola verde nacional, pero cada territorio tiene sus matices. ¿Qué creen que distingue este proceso potosino de otros estados donde la implementación ha sido más complicada? En conjunto vamos a dar 3 minutos para responder, entonces concreten mucho. Gracias. Muchas gracias por la invitación al comienzo.
Yo creo que una cosa que tiene San Luis Potosí, a diferencia de otros estados, por lo menos desde la experiencia de IPAS, no solo en México, sino a nivel regional y latinoamericano, es que todavía existe esta voluntad. El hecho de haber modificado incluso la misma normativa ya apertura, como bien mencionaban al inicio, apertura la posibilidad de hablar del tema, ya ni siquiera desde las instituciones de salud, sino incluso legitimando el trabajo que hacen las colectivas y las acompañantes. Entonces, poder tener este espacio y esta apertura para hablar del tema, para empezar a implementar los servicios, pero tener también este interés real de colocar y de implementar los servicios tanto en las instituciones como en los espacios públicos y poder hablar ya del tema, de verdad va a ser un cambio importante, que no hemos visto en otros estados que incluso han cambiado la misma legislación y que se han tomado incluso meses o años para poder implementar servicios. Casos, no quiero mencionar ningún estado, pero casos que son muy particulares, en donde sí hay una resistencia, e incluso después de mucho tiempo sigue existiendo esa resistencia a poder prestar los servicios y se ha tenido que buscar estrategias mucho más complejas para poder tener servicios disponibles. Entonces creo que de inicio tener la voluntad de poder aperturar estos espacios definitivamente hace un cambio y una diferencia en el estado que ha avanzado bastante bien. A un año de la despenalización, en el propio estado podemos hablar de interrupciones en estados avanzados, por ejemplo, que no se ha podido lograr en otros lugares, incluso en la misma Ciudad de México, que tiene 18 años de despenalización. Entonces creo que eso habla muy bien de la voluntad y los espacios que tienen disponibles acá. A mí me gustaría primero justo destacar que algo que distingue a San Luis Potosí es que son 30 años de lucha de los movimientos feministas y defensoras de derechos humanos, y a mí eso me parece que es súper importante porque sin estos movimientos y las defensoras en realidad esto no sería posible, la verdad. Bueno, fueron quienes estuvieron poniendo iniciativas de reformas, quienes estuvieron haciendo acciones sociales, ¿no? Para no solo la despenalización en la normativa, sino también social. Bueno, gracias a eso hoy estamos aquí, entonces creo que sí, es como bien importante y creo que justo esto hizo que se creara el Frente de Marea Verde San Luis Potosino, que es este conglomerado de organizaciones, de colectivas, de defensoras, que siguen poniendo el tema sobre la agenda pública, que siguen haciendo acciones para avanzar en el tema, y yo creo que esto también lo distingue bastante de otros estados que pues han literal estado ahí empujando estas reformas y demás. Entonces, pues más que nada era una felicitación. Muchas gracias. Bueno, y esta pregunta me lleva a la siguiente. ¿Qué aprendizajes deja este primer año en términos de articulación entre instituciones, sociedad civil y acompañantes? Sí, muchas gracias. Este año ha sido particularmente importante el reforzar el entendimiento de que, por más trillado que suene, unidos y unidas y unides somos más, abarcamos más. Yo puedo hablar desde la institución y muy particularmente la coordinación que hemos tenido con IPAS. Tenemos alguna unidad de salud que por cuestiones administrativas de las compras consolidadas de ciertos medicamentos en algún momento, ¿no?, del año dejaron de tener algún insumo para poder continuar brindando el servicio sin que la mujer o la persona gestante incurriera en un costo para su medicamento, y nos hemos apoyado mucho de IPASLAC, quienes han sido una organización sumamente generosa en cuanto al apoyo que le han brindado a IMSS Bienestar en San Luis Potosí. Hablo de San Luis Potosí, pero seguramente en otros estados hacen lo propio, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje. Entre más podamos juntarnos, entre más inclusive podamos hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy, yo lo veo así como servidor público, de rendición de cuentas ante la sociedad civil, intercambio de experiencias, pues nos vamos a enriquecer más, vamos a poder avanzar pues de mejor manera hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ese sería el principal aprendizaje en ese sentido. Gracias. Doctor Chávez. Muchas gracias. Yo creo que para platicarles un poquito que me pasó a mí, justo unos días antes de que se hiciera esta reforma, tuvimos una solicitud de interrupción y solicitando asesoría dentro de mi misma institución a todos los niveles, no tenía algo claro sobre qué tenía que hacer. Sabía que podía, pero no sabía qué tenía que hacer. Cuando me encargan a mí llevar los procesos del hospital en el que trabajas para poder brindar este servicio de salud, lo que tuve que hacer fue voltear a la gente que conozco y empezar a tener asesorías de las colectivas, de las personas. Nos contactaron con IPAS, nos contactaron con varias organizaciones, y creo que eso ha sido importantísimo para el avance que hemos tenido, porque todavía nos falta mucho para poder tener manuales adecuados, pero llevar todos estos procesos desde la mirada de las usuarias y no nada más desde lo que nosotros vemos en el escritorio. Gracias.
Muy bien. Pues a ver quién me quiere responder. En la práctica, ¿cómo se ha traducido esta reforma en los servicios de salud? ¿Y qué avances concretos podemos destacar en capacitación, lineamientos o atención directa? Doctor Velosa. Sí, bueno, antes de responder la pregunta, también agregar que la organización de María Verde no quisiera, yo también nos ha apoyado en el mismo sentido que IPAS, entonces refuerza el punto que hice en la respuesta anterior. En cuanto al avance en capacitación, en lineamientos, la verdad es que ha sido un gran esfuerzo y creo que resalta también algo muy importante en cuanto al tema de es el poder identificar las personas que tienen la voluntad de contribuir a la causa. Tenemos personal de salud en algunas unidades que ha sido líder en capacitar a otros colegas, líder en apoyar a hacer entender este servicio de la interrupción legal y voluntaria del embarazo como una cuestión de autonomía reproductiva, también de justicia social, las cuestiones que mencionaba al inicio, ¿no? Que las mujeres más vulnerables tengan las mismas oportunidades que cualquiera a través de nuestra institución. Y de igual forma, de hecho, platicar que en cuestiones de capacitación también nos hemos apoyado con IPAS en cuestiones de supervisar ciertos puntos del servicio también, y justamente, si bien hay un lineamiento sectorial, estamos elaborando, y también en coordinación con IPAS, un flujograma que nos va a permitir dar más certeza al personal de salud en el ejercicio de su práctica clínica para que se sientan, como mencionaba también anteriormente, pues más protegidos y más seguros del trabajo que están haciendo, y también orgullosos de que el trabajo que están haciendo pues no solo está en línea con la ley, con la normativa, sino que está contribuyendo con relación a la justicia social de este país. Gracias. Bueno. Desde las instituciones de salud específicamente, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, ¿qué ha sido lo más complejo de garantizar este acceso? ¿Y qué resistencias o vacíos se han encontrado? Bueno, yo creo que alguna de las barreras más evidentes pues es el miedo. Creo que es la pared más difícil de brincar, pero es el miedo del servidor público, del médico, de otro personal sanitario, de incumplir, de pensar que está haciendo algo ilegal, ilícito, incorrecto o no ético hasta cierto punto. Y esa ha sido la barrera más difícil. Creo que esa es la más evidente en cuanto a la prestación del servicio, pero creo que también es muy importante que tengamos en cuenta la barrera del acceso. Nosotros como ISSSTE atendemos a la mayoría de nuestra población es gente que está en áreas urbanas, pero también tenemos población en áreas rurales. El acceso es muchísimo más difícil. Nuestras unidades que atienden a esta población de áreas rurales son mucho más pequeñas, con menos personal, horarios más cortos, con menos insumos. Entonces, esta barrera también tendríamos que verla y tratar de salvarla, pero a lo mejor esto va a necesitar más apoyo que de una sola institución, sino cooperación con otras instituciones o con otras organizaciones. Sí, muchas gracias. Hay varias, yo creo que yo identifico, hay varias barreras, y platico viendo el reloj para no pasarme y alcanzar a abordar todos los puntos. Las barreras que nos hemos enfrentado, por ejemplo, una sí ha sido el tema de los insumos. Porque tuvimos una capacitación y entonces queríamos arrancar el servicio en más unidades a lo largo del estado, pero al no contar con ciertos insumos, pues se vuelve muy complicado insistir, ¿no?, al personal en brindar un servicio cuando no cuenta con ciertos insumos que son necesarios para brindarlo. Otro importante, pues por supuesto, es la objeción de conciencia. Hay pues mucho personal de salud que se considera objetor. También depende ahí mucho la voluntad de quién está al frente del servicio, porque tengo a lo mejor algún jefe de servicio en una unidad, un jefe de servicio de ginecología, que puede decir yo soy objetor, pero de apoyo en identificar quién no es para brindar el servicio. Creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Y el entender así la objeción de conciencia es yo en lo particular. No me siento cómodo, pero te ayudo a garantizar este derecho y tengo personal que cumple con esas características y es muy valioso, yo lo valoro mucho. Y bueno, ya se acabó el tiempo, pero yo creo que esos son los dos principales. Y contar con personal capacitado en todas las regiones también es un reto importante, pero bueno, vamos avanzando hacia allá. Muchas gracias. Para nuestras compañeras de IPAS, desde la experiencia de IPAS, que ha acompañado procesos en varios países de la región, ¿cómo valoran la experiencia de San Luis Potosí en comparación con otras implementaciones de aborto legal en América Latina?
muy interesante, la verdad, porque cuando uno coloca en la balanza las experiencias que se tienen en otros lugares, desde el propio marco normativo, México tiene esta distinción hacia las 12 semanas, pero tenemos países que se fueron con todo hasta las 24 semanas, algunos se fueron a las 14, a las 20. Entonces es súper interesante poder hacer esta comparativa. Y la verdad es que el trabajo de San Luis, como les decía hace un ratito, ha sido bien importante. Una, porque creo que hay mucha apertura a colaborar entre quienes estamos preocupados de esta situación de salud, tanto lo que decíamos, acompañantes, organizaciones, las propias redes, las mismas instituciones de salud han ido trabajando en conjunto y no se ve esta resistencia, como en otros lugares en donde se deja de lado todo el trabajo que organizaciones que desde la sociedad civil se ha hecho. Acá hay este acompañamiento y este acercamiento, y el profesor lo haya mencionado como yo no sabía qué hacer y me acerqué con quienes han trabajado en eso por mucho tiempo. Eso habla muy bien de lo que se tiene en el Estado, pero además sí se ha tenido esta apertura y esta posibilidad de implementar los servicios más allá de las instituciones de salud o de lo que se pensaría como institución de salud. ¿A qué me refiero? La mayoría de las personas ha pensado, o muchos de los estados que han ido implementando servicios han pensado como vamos a tener la fila de mujeres aquí afuera a partir de la despenalización, y entonces esto se va a convertir casi en la fila de las tortillas, que vamos a tener a 10.000 mujeres allá afuera solicitando servicios, pero además de solicitando todos estos 10.000 servicios, se nos van a morir si no las atendemos en los hospitales. ¿Cómo lo voy a mandar a trabajar con un procedimiento con medicamentos? La verdad es que esa apertura a poder trabajar ya con las buenas recomendaciones que nos marcan los organismos internacionales de salud, a poder tener estos espacios y empezar a pensar en esto no es propio de un hospital, podemos trabajar en un primer nivel de atención, podemos empezar a aperturar otros espacios. Entonces creo que ese trabajo que sí se está haciendo acá en el Estado es súper valioso y, como decía, a diferencia de otros lugares que llevan incluso mucho más tiempo, digamos que aquí la despenalización se da a nivel normativo, pero también a nivel social se ve esta apertura y este cambio, a diferencia de otros lugares en donde se da la despenalización a nivel normativo, pero a nivel social e incluso institucional es donde cuesta mucho trabajo y entonces toma demasiado tiempo poder implementar servicios, y eso es algo que no vimos acá. O sea, ya nos daba hace ratito el doctor Barras algunos números. Después de un año se están dando ya los servicios y podemos tener una estadística y pensar en cuántas atenciones se han proporcionado, cosa que en otros espacios no se había logrado. Entonces, la verdad, el trabajo que se ha hecho acá ha sido súper bueno. Muchas gracias. ¿Qué papel ha jugado la sensibilización del personal médico y administrativo en este avance? ¿Cómo se puede fortalecer el enfoque de derechos y no de objeción? Aprovechando que tengo aquí un delito. Justo esto, creo que el tener esta visión de, ok, las personas tienen esta posibilidad de no prestar servicios, pero en el entendido de que hay un derecho que se tiene que legitimar a las mujeres, a las personas con posibilidad de gestar, estamos de acuerdo en que no estés de acuerdo, pero no te puedes convertir en la barrera para que la persona acceda a esos servicios. Y en ese sentido, necesitas estar capacitado, necesitas contar con toda la información del marco normativo, necesitas contar con un lineamiento, necesitas contar con toda esta información para que no te conviertas en esa barrera que no puede ser. Puedes no participar de los procesos, pero sin convertirte en esta persona que ocluye el servicio y que no le permite a la persona poder acceder al servicio o ni siquiera de darle información, que eso me parece que es súper importante. Entonces, la sensibilización es fundamental para poder implementar servicios, no solamente en los espacios institucionales, sino, como les decía, a nivel social, desde poder hablar de este tema, si estamos en el supermercado, si estamos en cualquier espacio, poder tener esta apertura para entender cuáles son las necesidades, porque los motivos que llevan a las personas a solicitar una interrupción son miles, variados, y todos son total y completamente válidos. La sensibilización definitivamente es primordial para poder tener este acceso a los servicios, tanto de manera institucional, como incluso si yo misma me siento con la posibilidad de comprar el medicamento, de tener información clara, de tener información segura, autogestionar mi propio proceso, no tendría por qué tener ninguna barrera para poder realizar estos procedimientos, y ese es mi deseo y esa es la manera en la que mejor me siento para gestionar. Y también esta es una recomendación que se viene haciendo incluso de los organismos internacionales, de que una persona puede autogestionar su proceso siempre y cuando cuente con la información oportuna, con la información clara, con la información adecuada, puede tener este proceso, y eso no implicaría o no tendría que implicar una señalización, una criminalización para esa persona, ni a nivel social ni a nivel institucional. Ok, muchas gracias. Adelante. Gracias. En mi experiencia, a pesar de todos estos topes con los que nos hemos encontrado en el camino, hemos logrado sensibilizar a una buena parte del personal sanitario, no nada más médicos, no nada más enfermeras, sino a todo el personal,
dándoles el conocimiento. Yo les platicaba alguna vez, por ahí anda el camillero en el pasillo de atrás diciendo que eres un experto de conciencia, pero es porque no tendría por qué ser. Entonces, dándoles el conocimiento, dándoles la educación, es por esto sí o por esto no puedes ser tu objetor, pero además incluyendo a estas personas que sí son objetoras de conciencia de nuestro procedimiento. Tú eres ginecólogo y no estás dispuesto a ofrecer una interrupción legal, pero sí puedes hacerme una valoración obstétrica para saber cómo está esta persona en este momento y ver que se te otorgue la interrupción por otra persona. Gracias. Laura. Sí, cosas que he tomado al que dice el doctor. Creo que justo hay que bajar información también del marco legal al personal, tanto administrativo como de salud, que sí, la verdad es que las instituciones, luego resulta que toda la institución es objetora de conciencia, ¿no? Cuando, pues, obviamente, así no funciona la función de conciencia. Entonces, creo que es muy importante justo también no solo sensibilizar en los procedimientos médicos, que es una parte muy importante, sino que también que el personal de salud conozca el marco jurídico, también para que se sienta protegido, o sea, creo que este miedo no solamente es como lo viven aquí, sino que en los otros estados también tienen ese miedo de que se les hagan carpetas de investigación por el delito de aborto. Entonces, yo creo que hay que contextualizarles, que hay que bajarles esta información jurídica, que su papel no es cuestionar a las personas, su papel no es hacer como si fuera el Ministerio Público investigar a las personas, no, su papel es brindar información. Yo creo que también algo que con lo que se puede proteger el personal de salud es que hay un consentimiento informado. Ese consentimiento informado legalmente dice que tú brindas información para el proceso y yo creo que justo con todas esas herramientas hay que ir como quitando los miedos que tienen las personas, el personal de salud para prestar el servicio. Gracias. Justo yo solo quisiera subrayar con algunos elementos que ya en la mesa compartieron, en donde, por ejemplo, tanto Carlos como Luis notaban en otras intervenciones que una de las razones por las que los profesionales de la salud se declaran objetores de conciencia es el desconocimiento y el miedo. Y esto al lado de lo que ya Laura estaba comentando de la relevancia de bajar la información acerca del marco jurídico y tener una comprensión clara acerca de cuáles son los alcances de la objeción de conciencia, de manera que esta no se convierta en una barrera para la atención. Pero esto al final tiene un origen y es el hecho de que mantengamos un servicio de salud regulado a través del Código Penal. Y entonces, a un año de la despenalización, yo en San Luis Potosí, yo quiero poner sobre la mesa la necesidad de retirar este servicio de salud del Código Penal para que los profesionales de salud y las usuarias de los servicios tengan confianza en lo que existe un marco jurídico protector y así se garanticen sus derechos. Muchas gracias. Muy buenas aportaciones. Es justo el área de oportunidad para ponernos a trabajar todos y todas. Bueno, pues el derecho a decidir no se agota en el acceso al aborto. ¿Qué otros temas consideran deben ponerse en la agenda local para avanzar hacia una verdadera justicia reproductiva? Doctor Barraza. Sí, muchas gracias. Yo tengo un tema muy particular que tengo muy presente recientemente en tipo de personas, pero es garantizar el derecho y el acceso a tecnología antifecundativa o anticonceptiva a las y los adolescentes. Hay a veces un gran prejuicio y una gran barrera se reconoce desde el sistema de salud a proveer el método anticonceptivo que necesita un adolescente por lo que sea. Inclusive hay cierta barrera también a recomendar los que están recomendados según los lineamientos de la Secretaría de Salud en adolescentes, que son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, que son los que protegen de mejor forma a las y los adolescentes. Nada más mencionar un dato, creo que son alrededor de 10 años de diferencia en promedio. No quiero dar el dato mal, pero lo que hoy es el promedio de la edad del uso del primer método anticonceptivo es posterior a la edad del primer hijo o la primera hija en nuestro país. Entonces, cuando llega un adolescente, en lugar de decir, ponerle alguna barrera, hay que aprovechar el momento porque es el momento de proteger contra el embarazo no deseado y contra pues, todo lo que se implica en la adolescencia. Entonces, yo creo que garantizar el derecho a la educación sexual. Gracias. Yo creo que es importantísimo lo que dice Luis, la prevención del embarazo adolescente, que además esto arrastra el acceso a anticonceptivos que sean modernos y que sean adecuados para cada caso, no son universales. Y también la educación sexual integral, pero yo creo que también que se tiene que poner
sobre la mesa es la atención obstétrica sin violencia. Es un tema muy difícil de tratar, muy difícil de abordar y muy difícil de cumplir. Y otro tema pues es la salud mental y emocional, tanto post-aborto como, como post-embarazo en los puerperios. La salud mental es muy importante. Yo creo que esos son temas que se tienen que incluir en esta mesa para poder dar atención de salud integral a las mujeres. Gracias. Laura. Yo creo que no, la agenda no se agota solamente con el acceso al aborto, es una agenda pues mucho más amplia, ¿no? Que lo que busca es que todas las personas puedan vivir procesos reproductivos de manera libre, segura y sin violencia. Me parece que para avanzar justo hacia una verdadera justicia reproductiva en San Luis Potosí y en el país implica también como que hay un conjunto de condiciones económicas, geográficas, sociales que determinan estas decisiones. Creo también que es necesario que se asegure el acceso universal a servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Todavía siento que hay es como materia pendiente en muchos aspectos. Y esto, pues, como ya lo mencionaban los doctores, ¿no? Que se incluye pues, anticoncepción gratuita y de calidad, atención respetuosa durante el parto, el embarazo, el puerperio. Y también que se coloque en la agenda un tema muy importante que es la educación sexual integral, pero no solamente como un tema dirigido a las escuelas, sino que esta es una política pública para las comunidades, para las instituciones de salud, porque también hablar de información veraz y accesible es hablar de autonomía reproductiva. Y me parece que algo muy importante es que cuando hablamos de justicia reproductiva, hablamos de justicia social. Y la justicia social busca justamente pues derribar, ¿no? Atender todas estas desigualdades que han sido sistémicas y que han impedido que las personas no puedan ejercer la autonomía sobre su cuerpo. Para cerrar, pues diría que justo pues, la justicia reproductiva también es una exigencia para erradicar la violencia obstétrica y la criminalización que hay sobre las decisiones reproductivas. Bien. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar a esta pregunta? Bueno, creo que esto se quedó bastante claro y se resume en una educación sexual integral y todos los matices que tiene al respecto. Desde el activismo feminista, ¿cómo seguimos exigiendo políticas públicas que respondan no solo a las leyes, sino a las vidas reales de las mujeres y personas gestantes? Adelante, Laura. Yo creo que partiendo de que existen otras realidades, de no universalizar las experiencias de las personas, ¿no? Hay que quitarnos la idea de que todas las experiencias reproductivas son las mismas, porque no es así. Y me parece que algo muy importante que tenemos que hacer es escuchar a las personas, sus necesidades. Hay que ponerlas en el centro de esas políticas. Creo que quienes trabajamos desde sociedad civil tenemos una responsabilidad y un compromiso de trabajar en pro y para las personas, y esto implica que debemos dejar a un lado pues, todo aquel paternalismo, ¿no? De llegar a decir, yo creo que ustedes necesitan esto, si no es, pues, ¿qué es lo que necesitan? Hay que trabajar con las personas que son aliadas, que conocen el territorio, que conocen el contexto social, el contexto político, porque son esas las personas que tienen que estar al centro de las leyes, de la política, porque veo muy difícil que podamos, perdón, me distraje un poquito, pero bueno, ahí cierro mi comentario. Creo que lo importante es justo escuchar a las personas y sus necesidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Gracias. Siguiendo un poco lo que menciona Laura, definitivamente creo que colocando el derecho al centro. Creo que falta el enfoque fundamental de cómo podemos seguir colaborando con esto que ya se ha mencionado, por ejemplo, de la anticoncepción, dejar justo este paternalismo de vamos a trabajar con los adolescentes en los elementos de planificación familiar. Un adolescente no está pensando en planificación de familia, está pensando en su derecho a ejercer su libre sexualidad desde el centro. Y eso es algo que todavía no se nombra en muchos espacios, que debe tener este enfoque, y eso es a partir de que estamos considerando a la persona como esa persona con derechos. Entonces creo que cuando colocamos el derecho al centro, más allá de si están las instituciones con el aborto, con los métodos anticonceptivos, con la educación, es más bien colocando esa necesidad de que esa persona puede elegir y decidir lo que necesite, y quienes estamos alrededor acompañaremos ese proceso, pero siempre con ese enfoque del derecho. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera agregar algún comentario? Muy bien. Bueno, ¿qué estrategias conjuntas podrían impulsar para asegurar que este derecho llegue especialmente a zonas rurales, indígenas o con menor acceso a información? Gracias.
Cuando pensaba justo en esta pregunta, se me vinieron a la mente tres cosas que para mí son súper fundamentales. La primera es espacios como este en donde se conjuntan las instituciones, la sociedad civil, las mismas acompañantes de las redes, porque cada una tiene un espacio de trabajo definido y creo que a partir de ahí, en esa colaboración conjunta, se puede extender mucho más este brazo del derecho a decidir. Entonces creo que la primera estrategia sería esta, poder continuar con espacios como este donde haya colaboración conjunta. La segunda es, algo que también mencionaba hace un rato, que desde las instituciones poder establecer esto en el primer nivel de atención. Las instancias que están en las zonas rurales no son los grandes hospitales, no son los terceros niveles, son los centros de salud, son las casas de salud. Desde ahí se puede atender estos servicios. Entonces, el primer nivel de atención es importantísimo para poder asegurar que esto llegue a estas personas. Y la tercera que yo identifico es ampliar el rol de los profesionales de la salud. De quitarnos ese miedo de que solamente los especialistas pueden atender estos casos. También médicos generales pueden hacerlo, pero ya no solamente ellos, sino el mismo personal de enfermería. Hoy en México tenemos la norma 020 que acaba de salir este año, está recién salida del horno, y además también acaban de salir los lineamientos para la atención con enfermería y de los medicamentos que puede prescribir enfermería, y en ese listado está la microcristona y está el misoprostol. Entonces, extender este rol a el personal de enfermería también contribuiría a poder acercar estos servicios a esas zonas en donde muchas veces es solo una enfermera o un personal de enfermería que está en la zona más rural o que va cada 15 días al pueblito a atender una necesidad específica. Entonces, eso me parece que es súper importante y yo lo dejaría en esas tres, seguir con estos espacios de colaboración, el primer nivel de atención y poder extender el rol de los profesionales de la salud para poder acercar los servicios. Muchas gracias. Incluso aquí, solamente aunando un poquito, creo que también el reconocimiento en estas zonas rurales de las parteras, las mujeres que ejercen la partería, es un elemento crucial. Y claro que ya existen muchas parteras que están capacitadas para llevar a cabo abortos seguros. Y caso es hacia el sur de México, que redujo la muerte materna gracias a la capacitación de las parteras en el ámbito del aborto. Entonces creo que también es bien importante poner sobre la mesa que en el ámbito rural son pieza clave. Adelante. Yo creo que para asegurarnos de que esto llegue justo a estas poblaciones hay que acercarnos a las poblaciones. Hay que preguntarles cómo les hacemos llegar la información, cómo les hacemos llegar el servicio, porque estamos hablando de que son las únicas personas que nos pueden decir qué es lo que puede estar al alcance de qué manera para ellas. Entonces, creo que en realidad es un ejercicio de participación social importante. Por otro lado, también hay un gran trabajo que hacer en tema de traducción a lenguas indígenas, toda la información que hay, la verdad. Asumimos que todas las personas hablamos español y partimos de eso y es erróneo. Y no solamente a lenguas indígenas, sino que hablando de que tenemos un contexto de movilidad, de migración, pues también hay que pensar en otras lenguas maternas. Y también, pues que, o sea, el tema de los servicios va más allá de la voluntad política y es justo pensar en qué infraestructuras se necesitan en lugares donde no llega nada, ¿no? O sea, de qué es lo que hay que llevar, cómo van a implementar allá unidades y para eso se requiere plan. Y entonces creo que ahí hay un gran reto, pero sí creo que hay que poner en el centro es hablar con las personas que lo necesitan y saber cómo necesitan que les llevemos ese tipo de información y de servicios. Sí, gracias. Me encantaron las respuestas de las compañeras porque además, siendo muy breve, creo que son justo lo que se mencionó en este momento, son justo las vertientes que tiene la institución a través de particular del bienestar y es hacia donde queremos llegar, espero antes de que termine el año, muy pronto a iniciar, ¿no? El tener hospitales fuera de las grandes capitales o al menos unidades fuera de las grandes capitales del estado, donde se pueda brindar el servicio, el acceso, el tener no solamente personal de ginecología, sino personal de medicina general o de enfermería que pueda brindar el servicio sobre los pendientes institucionales en ese sentido. Y justamente lo que mencionaba la compañera sobre el poder, el invertir en que las personas puedan recibir la atención en su lengua, ¿no? Es una violencia normalizada, pero es una violencia estructural muy poderosa, obviamente que arrastramos desde épocas coloniales, el que el Estado brinde un servicio en una población y ni siquiera se lo brinde en el idioma de la lengua que habla esa población. Entonces, son los grandes pendientes, sin duda, lo que mencionaron las compañeras. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Muy bien. Bueno, pues nos acercamos al cierre de este conversatorio. Me gustaría preguntarles a cada uno de nuestros panelistas
Si pudieran definir en una frase el mayor reto y el mayor logro de este primer año, ¿cuáles serían? Yo creo que empecemos por los logros. Yo creo que la lucha del reconocimiento por el aborto como un derecho y un servicio de salud es como un logro muy importante en general para los movimientos feministas. Y creo que un reto es pues transformar ese reconocimiento legal en acceso real y efectivo para las personas, ¿no? Y sobre todo para quienes viven en condiciones de desventaja, de desigualdad. Entonces, pues creo que con eso cerraría yo los logros y los retos. Muchas gracias. Bueno, yo. Tienen tiempo, tienen hasta 3 minutos cada uno, por si quieren. Ah, 6 minutos cada uno. Ok, muy bien. Yo creo que el principal logro pues fue el arranque, ¿no? O sea, fue el arranque hablando del Estado. Obviamente la modificación del Código Penal pues es el principal logro porque es el que abre, ¿no? El que permite todo lo que estamos platicando el día de hoy, pero desde la perspectiva institucional. Fue el arranque de brindar el servicio, la verdad, por liderazgo de profesionales ahí en ciertas unidades que con su conocimiento sobre el tema también tomaron la iniciativa, no nada más desde la coordinación estatal del Bienestar, sino desde la unidad tomaron la iniciativa de empezar a brindar el servicio. Esto es un gran logro. La verdad es que también es un gran logro el ya haber tenido para nosotros interrupciones, como mencionaba, en la región centro, en la región media y en la región huasteca, ¿no? Que no solamente las mujeres de la capital pudieran tener acceso a este servicio, sino que en prácticamente todas las regiones tenemos ahí pendiente el altiplano. Pero para mí ese es el principal logro institucional y que se ha hecho, como mencioné hace unos momentos, pues de la mano de la colaboración que hemos podido establecer con ciertas organizaciones y también con el nivel federal del Bienestar. Yo creo que los principales retos pues son los que mencionábamos hace un momento, el poder tener el servicio lo más cerca a la población, porque aunque sea gratuito, aunque sea un servicio gratuito, aunque yo garantice el medicamento o el procedimiento, hay costos indirectos de la atención que pueden ser muy altos. O sea, si yo a una mujer de Tamazunchale que quiere interrumpir su embarazo le comento que tiene que ir hasta Río Verde o que tiene que ir hasta la capital, bueno, lo hemos visto, no van, ¿no? ¿Y qué pasó con esa mujer? Logró interrumpir su embarazo, logró hacerlo en condiciones seguras. Entonces, ese es el gran reto, que el costo indirecto de la atención, que es muy alto, pues poder reducirlo lo más posible a través de, como mencionaban las compañeras en la pregunta anterior, poder brindar un servicio cercano, y cercano en el amplio sentido de la palabra, cercano a la población. Muchas gracias. Desde el lugar en el que yo trabajo veo muchos retos. La inequidad territorial que tenemos como institución, estigmas que todavía existen, la falta de reconocimiento de algunos procedimientos, la falta de claridad en otros, la falta de insumos. Hay retos, hay muchos, pero yo creo que también tenemos logros y que a mí me gusta agarrarle de esos logros para seguir trabajando, porque si no, pues, ¿en qué ánimo? Pero creo que poder llevar esa información al personal que antes se decía, no, yo no me meto en esos temas, y que digan, bueno, sigo siendo objetor, pero participo, refiero, doy facilidades. Creo que eso fue un logro muy importante, pero de todos, yo creo que el que personalmente me gustaría destacar fue poder haber abierto canales de diálogo entre la institución, que digo, hay que reconocerlo, es una institución bastante cerrada, con otras organizaciones de la población civil, con otras organizaciones también públicas, y poder enriquecernos para poder trabajar en todos estos, pues en todas estas propuestas. La verdad es que todavía no logramos consolidar algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando, creo que todo el año, pero todas estas propuestas, poder enriquecerlas con lo que los demás tienen para ofrecernos. Muchas gracias. Sí, me sumo un poco a lo que ya se ha mencionado. Creo que uno de los grandes logros es que hoy se están prestando servicios en el Estado. Creo que eso, por supuesto, hay retos súper importantes. El Estado es súper amplio y al mismo tiempo tiene incluso las propias barreras geográficas que pueden significar una propia barrera, pero hoy por lo menos se puede hablar de que hay servicios disponibles, y eso creo que es un gran logro y que tendría que reconocerse en
en los diferentes espacios en donde se hace, no solo en las instituciones, que ya lo mencionaba ya hace rato, las mismas organizaciones que trabajan, las mismas acompañantes que tienen esta posibilidad y esta apertura. Entonces creo que ese sería el gran logro que yo destacaría. Y el gran reto definitivamente tiene que ver con un tema, incluso desde presupuestos destinados a los espacios, ¿no? Poder tener una política pública mucho más clara, poder tener protocolos de atención mucho más claros. A mí me parece que ese sería el reto principal, porque a partir de eso y teniendo claridad en esto, creo que todo lo demás se va desencadenando como en cascada. Entonces yo pondría eso como el reto principal, que por supuesto sabemos que hay cosas que no quedan del todo en las manos de quienes estamos acá, pero sí podemos ir todavía trabajando, ir avanzando en este espacio y por lo menos teniendo esta claridad de que ese es uno de los retos importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. De mi parte, pienso que a un año de la despenalización, de los mayores logros que tiene el Estado es la vinculación entre sociedad civil y las instituciones. Y muy particularmente, yo quisiera agradecer a María Verde San Luis Potosí, quienes fueron las primeras en llamarnos Estado para capacitar a profesionales de la salud que ellas mismas habían convocado y empezar con este semillero de personas dentro de las unidades de salud que tomaran la iniciativa de empezar a prestar los servicios a partir del nuevo marco jurídico. Y entonces eso para mí es de los mayores logros que ha establecido una relación tersa entre estos dos sectores y posibilitado la implementación rápida de las reformas. Y para mí, en mi tema monotemático, es que el mayor reto siempre es que el aborto siga dentro del Código Penal, porque este servicio de salud sigue estando, después de la despenalización, regulado a través del Código Penal, que es la norma en la que en el Estado y en todo México y en toda Latinoamérica en realidad nos indica cuáles son las oportunidades de acceso al mismo y cómo desde la experiencia de Latinoamérica y el Caribe, pero también desde la experiencia de los órganos internacionales se ha documentado cómo por este hecho se convierte o genera una serie de complicaciones para la implementación del servicio. Muchas gracias. Antes de cerrar, ¿alguien que quiera compartir algo que se haya quedado con ganas de que también hacia afuera se conozca la información? Últimos 2 minutos. Me tardo menos. No, yo creo que nada más resaltar en términos de justicia social lo que implican estos logros y estos retos, ¿no? Vivimos un país francamente desigual y en relación a lo que hemos comentado, los grandes retos pues es la inequidad, ¿no? ¿Quién sí y quién no tiene acceso al servicio? Y eso está atravesado por la desigualdad que tiene nuestro país, desgraciadamente. Y de los grandes logros, y ya hablo desde el servicio público, es poder contribuir a reparar esa injusticia social, ¿no? Desde el sistema, o sea, desde como servidor público abonas a que ahora una mujer que antes no tenía oportunidad de interrumpir su embarazo por autonomía reproductiva, ahora puede hacerlo gracias al trabajo de la institución, de las organizaciones y de todas las mujeres que han luchado obviamente a lo largo de la historia por este derecho. Entonces yo quisiera resaltarlo eso en términos de la justicia social y lo que implica este tema para ello en nuestro país. Muchas gracias. Pues agradezco profundamente a todas las panelistas por su claridad, su compromiso, su trabajo cotidiano y su voluntad, porque creo que eso es lo que principalmente nos tiene aquí en esta mesa a todos y todas sentados. Hoy confirmamos que la despenalización fue solo el primer paso y que el reto ahora es mantener vivo el impulso colectivo que nos trajo hasta aquí, que los avances institucionales no se queden en papel, que la información llegue a todos los rincones del Estado y que ninguna mujer o persona gestante vuelva a sentir miedo o culpa por ejercer su derecho a decidir. Gracias a cada una y cada uno de ustedes, a las instituciones presentes y a las colectivas que siguen empujando desde abajo. Seguimos luchando por una salud pública feminista, una vida sin criminalización y un Estado que garantice derechos, no favores, y un aborto fuera del Código Penal. Gracias.